La habitación estaba en silencio. Solo el sonido del cuchillo raspando el hueso rompía la calma. El olor a hierro y carne cocida impregnaba el aire, mientras una figura delgada y encorvada murmuraba una oración. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por placer. Cada corte era una caricia, cada grito una melodía. Ese hombre no era un asesino común, era Albert Fish, el anciano que convirtió el dolor en arte, el sufrimiento en deseo y la inocencia en su banquete favorito. Dicen que los monstruos se esconden en la oscuridad, pero él no necesitaba esconderse. Caminaba entre la gente, con su traje gris y su sonrisa amable, saludando a los niños en la calle, mientras pensaba cuál de ellos sabría mejor. Albert Fish, el abuelo que venía del infierno. Albert Fish nació en 1870 en Washington, D.C., en una familia marcada por la locura. Su padre tenía 75 años cuando nació. Su madre, incapaz de cuidarlo, lo dejó en un orfanato. Fue allí donde empezó todo. Los castigos eran brutales, golpes, látigos, hambre. Pero algo diferente despertó en Albert. Mientras los demás lloraban, él sonreía. Descubrió que el dolor lo excitaba, que cada golpe, cada marca, lo hacía sentir vivo. Cuando lo liberaron, ya no era un niño, era un recipiente vacío lleno de algo, imposible de apagar. Durante años trabajó en lo que podía, pintor, sirviente, obrero. Se casó, tuvo 6 hijos y parecía llevar una vida normal. Pero en secreto su mente se hundía más y más en la oscuridad. Coleccionaba artículos sobre asesinatos y canibalismo, leía sobre torturas medievales como si fueran recetas, y comenzó a tener visiones, voces que le decían que debía sufrir para expiar sus pecados. No solo buscaba infligir dolor, necesitaba sentirlo. Se clavaba agujas en el cuerpo, se golpeaba con látigos, se insertaba alfileres bajo las uñas, y lo peor, lo disfrutaba. Con el tiempo, Fish descubrió su disfraz perfecto, un anciano amable y educado. Vestía de manera sencilla, hablaba con suavidad y siempre ofrecía ayuda. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia inocente se escondía un monstruo. Frecuentaba hogares humildes, se ganaba la confianza de las madres y les ofrecía trabajo o regalos para sus hijos. Su táctica era simple, mostrarse inofensivo, y funcionaba. Porque, después de todo, ¿quién sospecharía de un anciano? Entre 1924 y 1932, Fish atacó a varios niños. Se llevaba a los pequeños con promesas de dulces o empleos falsos. La mayoría nunca regresó, pero su crimen más conocido fue el de Grace Budd, una niña de 10 años. En 1928, Albert se presentó en casa de los Budd fingiendo buscar trabajo para su hijo. La familia lo recibió con cortesía. Hablaba bien, parecía un abuelo cariñoso. Durante la charla mencionó una supuesta fiesta familiar y ofreció llevar a la pequeña Grace con él, solo por un día. La madre dudó, pero la calma del anciano la convenció. Grace se despidió con una sonrisa y nunca volvió. 6 años después, la familia Budd recibió una carta. Estaba firmada por Albert Fish y dentro narraba con detalles atroces cómo había matado y comido a la niña. Decía que la había llevado a una casa vacía, que la había estrangulado con sus propias manos y que después cocinó partes de su cuerpo. Incluso describía cómo la carne de Grace era tierna y deliciosa. Aquella carta no solo confesaba el crimen, era una obra de horror escrita con frialdad, casi con poesía. Los investigadores rastrearon el sobre y gracias a un pequeño detalle, el membrete de un hotel, lograron dar con él. Cuando la policía llegó, Fish no opuso resistencia. Parecía tranquilo, incluso aliviado. En su habitación, encontraron algo espeluznante. Instrumentos de tortura, fotos de él mismo desnudo, atado, sangrando, y decenas de agujas incrustadas en su cuerpo. Una radiografía reveló más de 20 agujas clavadas en su pelvis. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió con serenidad: «Dios me dijo que debía sufrir, que el dolor purifica». Durante los interrogatorios, Fish hablaba con calma, como si contara una historia cualquiera. No se jactaba, pero tampoco se arrepentía. Su juicio comenzó en 1935. El tribunal no sabía si juzgarlo como un criminal o como un loco. La prensa lo bautizó el hombre gris, por su aspecto pálido, su ropa vieja y su rostro sin expresión. Testigos y expertos coincidían, nunca habían visto algo igual. Durante el juicio, Fish relató más crímenes. Admitió haber atacado a niños en distintos estados. Algunos lo llamaron demonio, otros víctima de la locura. Pero cuando el jurado lo escuchó describir cómo encontraba placer en el dolor, cómo oraba mientras se mutilaba, no dudaron. Albert Fish fue declarado culpable. El 16 de enero de 1936,
Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. Tenía 65 años. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, sonrió levemente y murmuró: «Ir a la silla eléctrica será el mayor placer de mi vida». Al activarse la corriente, algo extraño ocurrió. Su cuerpo tardó más de lo normal en morir. Algunos dicen que fue porque tenía tantas agujas de metal en su interior que la electricidad no pudo fluir correctamente. Era como si incluso la muerte se resistiera a tocarlo. Hoy, casi un siglo después, el nombre de Albert Fish sigue provocando escalofríos, no por la cantidad de víctimas, sino por lo que representaba. La maldad disfrazada de ternura, un hombre que caminaba entre familias, sonreía a los niños y escondía dentro de sí una oscuridad sin límites. Y cada vez que escuches una voz amable, una sonrisa que inspira demasiada confianza, piensa en esto: a veces el verdadero monstruo no tiene colmillos ni garras, solo una mirada cansada y una sonrisa de abuelo. Pero la historia no terminó con su muerte. Los psiquiatras que lo estudiaron quedaron marcados para siempre. Algunos aseguraron que Fish no era simplemente un enfermo, sino algo más: una mente atrapada entre la fe y la locura. Durante las sesiones hablaba de visiones. Decía ver a niños con alas, guiándolo hacia el paraíso del sufrimiento. Creía que cada castigo, cada herida, lo acercaba a Dios. Su cuerpo era su altar y su dolor su oración. En una de sus cartas escribió: «El placer y el dolor son lo mismo. Solo los débiles temen a lo que los hace sentir». Sus palabras helaron a los médicos. Era como si hubiera redefinido el significado de la tortura, mezclando religión, deseo y muerte en una sola fe personal. Incluso después de ejecutarlo, su mente siguió siendo objeto de estudio. El cerebro de Albert Fish fue analizado por expertos, buscando una explicación, pero no encontraron nada anormal. Ningún tumor, ninguna lesión, nada que justificara el horror, solo silencio, un silencio que pesaba más que cualquier diagnóstico. Algunos testigos de su ejecución contaron que, al caer el cuerpo, una leve sonrisa quedó dibujada en su rostro, como si finalmente hubiera alcanzado la redención que tanto anhelaba. Años después, las cartas que escribió en prisión se difundieron entre criminólogos. Cada palabra era un viaje a lo más oscuro del alma humana. Describía sus impulsos, sus rituales, su fe retorcida, y algo perturbador se repetía una y otra vez: «Lo hice por amor». Amor, la palabra más pura, usada por uno de los hombres más impuros. En las décadas siguientes, Albert Fish se convirtió en un símbolo. Para algunos, el reflejo del mal absoluto. Para otros, la prueba de que la locura puede esconderse detrás de la fe. Su historia inspiró películas, libros y pesadillas, y cada vez que se menciona su nombre, una pregunta se repite en la mente de quienes lo estudian: ¿nació monstruo o el mundo lo hizo así? Tal vez nunca lo sabremos, pero sí sabemos algo: los demonios más peligrosos no siempre rugen, a veces rezan, y lo hacen con una sonrisa. Así terminó la vida de Albert Fish. Pero su sombra aún camina entre los archivos de la historia, esperando que alguien vuelva a pronunciar su nombre. Y ahora dime tú, ¿crees que Albert Fish nació siendo un monstruo o fue el dolor del mundo el que lo transformó? Déjalo en los comentarios, y si quieres que te cuente la historia completa de sus cartas, sus rituales y lo que ocultaba su mente, suscríbete, deja tu like y prepárate, porque lo que viene es aún más oscuro.